¿Cómo le hago para...? Bueno, estuvimos trabajando con el pastor todo lo que es el mes de las emociones saludables. Además, el pastor ha reafirmado todos estos contenidos emotivos a través de la palabra bíblica con los devocionales. Por lo tanto, he intentado hacer una cosa diferente, en donde se necesita el conocimiento que tienen ustedes directamente como grupo. Bueno, vamos a empezar a hacer como nada más un resumen de lo que son las emociones para partir de algo específico. ¿Les parece? Bueno, la siguiente, por favor. Dice las emociones, pero también un paréntesis que dice, conócete a ti mismo. Tienen las hojas, que es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Generalmente siempre yo digo que lo que se oye, se retiene, pero lo que se oye, se ve, se lee, todavía se retiene un poco más. Por eso generalmente siempre tengo un escrito para que, pues por si ustedes quieren posteriormente revisarlo, pues sería de muy grato. Voy a empezar con lo que nos dice Efesios 4, del 7 a 18. ¿Quieren leerlo conjuntamente conmigo? Así ya no se oye tan feo, ¿verdad? Así un poquito más separado. No, usted no sabe bueno. Así. A ver, ¿esto se oye menos? Sí. Entonces, este lo dejamos. Sinceramente, ya pensaba que me estaba hablando yo a mí misma. Leemos conjuntamente todo lo de Efesios. 1, 2, 3. Esto pues digo y requiero en el Señor que y no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Generalmente cuando nosotros no conocemos de Dios, no sabemos cómo es nuestro corazón y vamos por la vida a veces hasta lastimando a personas y lastimándonos a nosotros mismos. Eso es malo, pero es peor de malo cuando conocemos del Señor y vamos caminando todavía por la vida lastimando a las personas de nuestro alrededor conjuntamente con uno mismo. Por eso en este tiempo el pastor ha hecho mucho énfasis sobre la salud emocional, porque podemos tener muchos conocimientos bíblicos, podemos recitar capítulos completos y muchos versículos, pero no lo aplicamos directamente en nuestra vida. La pregunta es, si conozco de la palabra del Señor, si me reúno conjuntamente con hermanos que profesamos la misma doctrina, si voy a los cultos cada domingo, ¿qué ha pasado dentro de mí que no logra hacer una transformación real? Sabemos que el Señor transforma corazones, pero ¿qué ha pasado con mi corazón que a veces sigue teniendo las mismas dolencias de antes? Para eso es el tema de hoy, que hagamos un poco de reflexión. Y el Efesios 4:20 dice, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y es algo que sí tenemos que hacer, esa reflexión. ¿Quién nos ha enseñado Cristo? Pero sobre todo, ¿cómo lo vamos a aplicar directamente en nuestra vida? La siguiente. Cuando estamos hablando de emociones, es muy fácil hablar de las emociones del prójimo. Podemos ver que el de al lado es un neurótico, un pesimista, un amargado, un sinfín de cosas. Pero a veces no queremos ver quiénes somos nosotros, porque no lo hacemos porque eso duele. Y nuestra mente tiene un mecanismo de protegernos que se le llama
entrar nosotros mismos en estado de defensa, que va a ser negación. En esa negación no vamos a querernos ver como realmente somos, porque duele, y mejor nos dedicamos a ver lo de los demás. Eso es más fácil, criticar al otro. Criticarnos a nosotros mismos no es tan fácil. Por lo tanto, para hablar de las emociones, primordialmente necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y conocernos significa saber cómo somos, cómo es nuestro carácter, qué nos gusta, qué nos disgusta, cuáles son nuestras habilidades y limitaciones. Consiste en identificar y en entender los sentimientos y las emociones que experimentamos en diversas situaciones. ¿De quién? ¿De los otros? No, de nosotros. Eso es la parte primordial del conocimiento de nosotros mismos. Para reconocerlos debemos saber nombrarlas y expresarlos de manera apropiada, sin hacer daño a los demás ni a nosotros mismos. ¿Qué significa esto? En un día podemos atravesar por un sinfín de sentimientos y por un sinfín de emociones. Podemos amanecer contentos y en menos de 2 horas estar enojados, estar apenados, incluso avergonzados. Pero desgraciadamente, eso que sentimos no les ponemos nombre. Es más, no lo identificamos en nosotros. Podemos decir, algo me pasa. Muchas personas son muy dados a decir, ¿cómo estás? Bien. ¿Pero qué es bien? Pues bien. ¿Pero qué significa para ti estar bien? Significa que estoy bien. O significa que estoy mal. ¿Pero qué es estar mal? Si tú dices que estás mal, ¿por qué te sientes mal? Realmente no hemos identificado nuestras propias emociones. Me siento mal, ¿qué significa? ¿Estoy triste? ¿Estoy apenada? ¿Estoy frustrada? ¿Estoy adolorida? ¿Estoy amargada? ¿Amargado? ¿Qué? ¿Qué siento? ¿El mal qué es? Si yo le pongo a esta emoción el nombre, exactamente voy a darle su significado. Vamos. Si yo digo me siento mal, pero empiezo a hacer una reflexión y digo, bueno, ¿qué me hace sentir mal? Pues la verdad es que lo que siento es un dolor en el estómago porque tengo hambre. Pues si tengo el dolor en el estómago porque tengo hambre, ¿cómo? ¿Qué pasa si identifico una emoción como sería la tristeza? Estoy triste. ¿Qué me hace sentirme triste? Bueno, me hace sentirme triste lo que viví hace un momento. El jefe me regañó sin causa justificada, o mi hijo no hizo la tarea y me van a echar la culpa a mí, y eso me hace sentirme impotente y mal, pero mal, triste, angustiada, sofocada. ¿Qué? Si yo analizo mi emoción y mi sentimiento, entonces también puedo reflexionar sobre el contexto. ¿Qué significa? ¿Qué fue lo que me está haciendo producir esa emoción y ese sentimiento? El ser humano, sobre todo en nuestra sociedad, solamente nos gusta identificar 2 emociones en nuestra vida, que es el enojo y aparentemente la felicidad. Resulta que el enojo es mucho más aceptado socialmente. Si nos enojamos, pues está enojado. Y cuando está enojado grita, insulta, lastima, porque está enojado. Si alguien la vemos estar triste, pues está triste, pero mejor se enoja porque no le gusta ser débil, porque si está triste y llora, van a decir que es una persona débil, que no sabe resolver su situación y entonces mejor se enoja. Y por lo tanto vivimos en una situación de mucha frustración, pero solamente manejando una sola emoción, que es el enojo. Y son de las personas que pueden ir por la vida con ceño fruncido, con pocas palabras y que a todo le parece mal, porque vive un enojo permanente, pero no es un enojo, es una tristeza, a lo mejor es una frustración, a lo mejor es una impotencia. Eso no se los va a decir nadie más que ustedes mismos a través de la propia reflexión que hagan de su día a día.
y analicen su contexto de su alrededor. Por lo tanto, para reconocerlos debemos saber nombrarlos y expresarlos de manera apropiada, sin hacer daño a los demás ni a nosotros mismos. Primer paso entonces para conocerme a mí mismo: identificar mis emociones y ponerle nombre a cada cosa que yo siento. Y si le voy a poner nombre a esa emoción, forzosamente tengo que hacer el análisis de qué es lo que me está provocando ese sentimiento. Siguiente, por favor. El manejo de emociones y sentimientos es distinto al control de estos. Fíjense muy bien, yo puedo manejar mis emociones y sentimientos, pero no puedo controlarlos. Siempre les dice, contrólate, o lo que se maneja dentro de las nuevas corrientes psicológicas, ten el autocontrol de regular tus emociones. Eso no se puede, las emociones están y punto. Les podemos dar una conducción, eso sí, pero no las podemos controlar. Si yo estoy enojado, pues estoy enojado. Puedo darle una canalización al enojo, pero no le puedo dar un control de decir, a ver, me controlo, no me enojo, no me enojo, no me enojo, no me enojo. No es cierto. El enojo es una emoción que me está diciendo, hay algo malo que estoy viviendo, hay algo que no me está gustando. Y si no me está gustando, ¿qué tengo que hacer? Expresarlo. Pero ¿cómo lo tengo que expresar? Sin violencia. El enojo no es sinónimo a violento. El enojo es una emoción que me está diciendo que eso no me está agradando, ¿cierto? Pero no viene implícito que si yo estoy enojado, entonces grito, insulto y lastimo. Son dos acciones completamente diferentes. La violencia no es el resultado del enojo. La violencia es el manejo impulsivo de mi emoción. La violencia es una herramienta inadecuada que estoy utilizando para controlar la situación. Nada que ver con el manejo adecuado de la emoción. Ustedes van a decir, bueno, ¿y si me enojo, qué hago? Pues si me enojo, me lo explico. Ejemplo, yo me enojo porque en una sesión alguien siempre le gusta llegar tarde, pero en los primeros momentos, porque estamos en ese rapport, pues le permito llegar tarde, pero cuando llega tarde hace que me retrase en mi otra sesión con la otra persona que sí está llegando a tiempo. Eso me causa malestar. Si yo le digo, óyeme, tú eres una persona impuntual, ya me doy cuenta que por eso estás como estás, si tú te aplicaras a las condiciones de vida, eso sería una actitud violenta. Pero si yo le digo, el que tú llegues tarde interfieres en mi trabajo y eso me causa grandes molestias y un gran enojo, te pido que no lo hagas, porque entonces la consecuencia de la próxima sería que no te recibo, o simplemente, así solamente sean 20 minutos de sesión, es lo único que te doy y ya no interfiero en el horario que le sigue. ¿Se dan cuenta que son dos cosas diferentes? Puedo expresar mi enojo asertivamente sin violentarme. Por lo tanto, dado que no se para algunas personas, bueno, dado que no se pretende negar nuestro propio enojo, tristeza, alegría, ni temor, no se niega, se tiene, sino poder reconocer cómo nos sentimos y poder expresar las emociones de manera adecuada. ¿Cómo se va a lograr? A través de esa introspección, de ese reconocimiento de nosotros mismos. La siguiente. Para algunas personas esta es una área de conocimiento con la cual se tiene poco contacto, pero conscientemente o no, así como usted evalúa automáticamente sus experiencias, evalúa también sus sentimientos.
que nos hagamos ojo de hormiga y digamos, no es cierto, no me pasa nada, no siento nada, no me afecta nada, soy casi superwoman o superman y a mí no me pasa eso, es una cosa. Entrar en negación no alivia la emoción. Entrar en negación solamente detiene esos procesos y solo los lleva a un estado de frustración transformado en amargura. Ni nos hace una persona buena ni malas, pero estas reacciones emocionales deben ser integradas por la inteligencia y la voluntad antes de que se pueda decidir si quiero actuar o no. Eso es bien importante. Yo puedo sentir una emoción, definitivamente, pero como somos seres humanos tenemos la otra capacidad, el razonamiento. Si yo estoy muy enojada por algo que pasó, el primer momento va a ser un impulso y ese impulso me va a dar ganas o de correr o de insultar o decir algo inadecuado. En ese momento es como si estuviésemos hablando de los engranes, es cambiar ese engranaje por el otro y ese engranaje se va a hacer a través del razonamiento. Y el razonamiento me va a permitir decir, a ver, estoy muy enojada, pero si insulto, si pateo, si doy bofetadas, no me va a llevar a nada, porque yo sé que si yo le pego a mi amigo, a mi amiga, va a haber una reacción. Si veo las consecuencias de esta situación, va a hacer que entre mi razonamiento a dar una causa diferente a la situación. Pero simplemente tengo que activar el razonamiento y no llevarme a través de los impulsos. Si yo entonces logro controlarlo logro darle un cauce a través de mi razonamiento, doy un engranaje más que va a ser mi voluntad. El querer hacer las cosas por mi beneficio, porque sé de antemano cuáles son las consecuencias de mis malas decisiones. La siguiente. Debo sentirlas, oírlas claramente, lo que me dicen, para poder decidir y expresarlas asertivamente. Esto no significa que mis emociones y mis sentimientos controlen mi vida. Una cosa es sentir, admitirlas, expresarlas, y otro que las emociones me controlen. Cosas bien diferentes que sí se tiene que hacer énfasis. De acuerdo a un estudio que nos habla sobre la inteligencia emocional, nos dice que hay dos tipos de inteligencia, la intelectual y la emocional. Cuando una persona vive sujeta a sus emociones, es una persona altamente impulsiva. Le pasa algo y en vez de buscar una manera de resolver la situación, entra en llanto, entra en pánico, en gritos, o bien antes de resolver la situación se enoja, lastima o empieza a ver a quién culpa antes de darle una solución. Eso decimos que la persona está actuando a través de su inteligencia emotiva y el razonamiento lo deja por el otro lado. La capacidad de analizar, de jerarquizar, de caracterizar, de generalizar, esa ya no la toma en cuenta. Se dice que una persona que solamente vive de la inteligencia de razonamiento, de la inteligencia de razonar continuamente y no toma en cuenta las emociones, es una persona un poquito menos fría que un robot. O sea, actúa, pero no siente. Hace las cosas, pero no se emociona. Por lo tanto, los dos extremos no son gratos. Las personas que viven de la emotividad y las personas que viven de la inteligencia a través del razonamiento, no. Nada de los extremos nos lleva a vivir bien. Tenemos que encontrar un justo medio que equilibre la intelectualidad con la emotividad. Esas dos cosas es lo que nos van a hacer unas personas congruentes, unas personas prácticas,
y personas que a la vez les van a facilitar relacionarse interpersonalmente con sus semejantes de manera cordial. La siguiente. Con un adecuado manejo de estas se puede convertir en nuestras aliadas en vez de tiranos controladores del pasado o del presente o predictores del futuro. ¿Qué significa? Hay unas cosas que se llaman emociones congeladas. Esas emociones congeladas resulta que fue una vivencia muy específica, fuerte, lacerante que vivimos en el pasado, algo mucho, muy grave que nos marcó. Ejemplo, también puede ser algo bueno. Había una terapeuta que era muy buena como terapeuta y era guapa y era una persona próspera y de momento se enamora de un joven que decía que era su amor de su vida. Este joven era de cabello rubio, ojos azules, y dijo: ¿sabes qué? Me está proponiendo matrimonio, pero me dice que nos vayamos de la ciudad y que vivamos no me acuerdo si en Zacatecas, algo así. Y él era un ranchero, nada de estudios, mínimos estudios. Y entonces todos les decíamos: pero ¿cómo vas a dejar todo esto, no? ¿Y cómo vas a relacionarte con él? No, lo amo, perdidamente lo amo. Y yo lo voy a seguir, no importa que deje profesión, no importa que deje nada, yo lo sigo. Y se casaron, vivieron menos de 4 o 5 años, regresa a México y resultaba que él era un patán de primera, era un hombre golpeador, era un hombre, un energúmeno, un troglodita, así, de verdad, no por irme al extremo, pero sí, unas características nefastas. Cuando le decíamos que había visto ella, que se dedicaba con la técnica psicoanalítica, ¿qué había visto? O sea, ¿cuál había sido su referente para enamorarse en esas condiciones de esa persona? Cuando se hace un análisis minucioso de las personalidades, sobre todo cuando estamos en esta área. Y decía, cuando hacemos el ejemplo de las emociones congeladas, que para ella recordar a su abuelo, que casualmente era rubio y de ojos azules, se fue directamente a esa emoción congelada que le produjo el abuelo. Ya no se fijó si trataba mal a sus semejantes el novio cuando eran novios, si era déspota, si era controlador, de eso no se fijó. Su referente es de ojos azules y rubios, de ojos azules y cabello rubio. Se fue al amor de su abuelo. Nunca hizo énfasis en lo que estaba pasando. Obviamente la relación no funcionó, pero a eso me voy con las emociones congeladas, y esto ahora lo voy a ejemplificar en otra situación. Por ejemplo, resulta que un tío que era el malvado, el que agredía, el que menospreciaba, el que me lastimaba, tenía un cierto aroma, por decirlo así. Y entonces, cuando uno crece y se contacta con una persona que tenga de mala suerte ese mismo aroma, así sea la mejor persona, inmediatamente se conecta uno con sus experiencias pasadas y empieza a decir: esta persona me cae gorda, no lo tolero, no la soporto ni que me vea. Y uno dice: pero no me he hecho nada, pero me cae gordo. No, es que mi sexto sentido me dice que es mala persona. No es su sexto sentido, fue la emoción congelada. Por eso entonces, si hacemos un buen manejo de nuestras emociones presentes y las diferenciamos de nuestras emociones pasadas, nos va a permitir vivir el presente adecuadamente sin estancarnos en el pasado, ni agobiarnos del futuro. La siguiente. Ahora bien, en la doctrina cristiana las personas descubren que es amada por Dios aún desde antes de la creación del mundo y que Dios le ama como él o ella es. Esto crea un concepto favorable sobre uno mismo y se autoconcepta y se autoestima y se mejora la autoimagen.
Fíjense que esa es la parte bonita del cristianismo. Hay muchas personas que pueden llegar al consultorio y de verdad lastimadas en todos los sentidos, en toda etapa de su vida. Si ustedes me dicen con quién es más fácil trabajar, con una persona que cree en Dios o con una persona que cree en sí misma, definitivamente la persona que cree en sí misma no está en un consultorio porque está llena de un autoestima altamente elevado y se cree que todo lo sabe y que todo lo puede solucionar aunque le esté haciendo mal. Pero la persona que se siente con una autoestima devaluado, insegura, inestable, sin amor, el mejor espacio para poderse construir es a partir del conocimiento y la presencia del Señor Jesús en nuestra vida, porque Él llena justamente ese espacio. Cuando nosotros tenemos esa necesidad de pertenecer a un grupo, dice Maslow, que es uno que se dedica a estudiar la conducta humana, que hace una pirámide y en esta pirámide ya saben que la base es lo que más se tiende a tener como la parte importante. Pone la base es cubrir, para el ser humano encontrar una necesidad, es primero cubrir sus necesidades primordiales, comida, casa, comida, lo elemental, comida. Y la segunda es la casa, o sea, un elemento donde uno puede estarse protegiendo. Y el tercer elemento es el pertenecer. Eso es bien importante para el ser humano. Cuando un ser humano está así abandonado porque no tiene familia, porque no tiene amigos, porque no tiene nada, es el momento donde un ser humano verdaderamente se siente desprotegido y sin nada de dónde tomarse. Imagínense a esa persona que ahora conoce de Dios y que se sabe amado por Dios. Justamente esa percepción cambia, porque a través de la presencia del Señor hace una gran modificación en nuestro ser. La siguiente. Cada persona es un milagro de Dios, por eso debemos procurar tener una relación con Dios que nos dará un nuevo fundamento para una nueva identidad. Me decía una persona que había llegado a consultorio que decía, no, es que yo sí creo en Dios, es más, yo no dejo de rezar ninguna vez una novena y creo que me rezo como 3 novenas al santito fulano, al perengano y al perengano y sí creo en Dios. Y se daban cuenta pues que simplemente en esas condiciones no estaba teniendo ella una relación constante con el Señor, estaba orando como si fuera, no, estaba rezando como si fuera solamente algo memorizado. La relación permanente con Dios no se daba, por lo tanto la transformación mucho menos. La siguiente. Es que me estoy yendo rápido porque esto no es lo importante, sino viene lo siguiente, lo que vamos a hacer, que es la ventana de Johari. Pega, ¿qué dice en su hojita? Pegar. Llegar a conocer a nosotros mismos nos ayuda a lograr una madurez emocional, ¿cierto? Siguiente, a veces las personas jugamos muchos papeles y usamos, sí, aunque ya mira, ya me acordé que está, gracias. A veces las personas jugamos muchos papeles y usamos máscaras. Este es un patrón normal en las relaciones humanas. Estas máscaras son una manera irracional de aliviar la ansiedad, pues tergiversa, oculta o niega la realidad y así impide el desarrollo psicológico positivo de la persona. Bien importante, muchas veces nos ponemos máscaras y me pongo la máscara de los hermanos de la iglesia, me pongo la máscara del reventón, me pongo la máscara de la buena mujer, me pongo la máscara X. Y cuando yo uso tantas máscaras, resulta que no me doy cuenta quién soy verdaderamente. Creo ser esa persona, pero no funciona. Ahorita, en un momento que veamos la ventana de Johari, van a ver por qué. Cuando una máscara llega a dominar a la persona, obstaculiza el desarrollo personal, perdiendo flexibilidad y adaptabilidad. La siguiente, por favor. Hasta ahí. Ahora sí, tienen unas hojitas. Hay una parte que
se llama La Máscara, que creo que está al principio de su hoja, ¿cierto? Vamos a leerla juntos, para que al mismo tiempo que la vamos leyendo, analicen el significado de la máscara en el ser humano. Hagan de cuenta que esa lectura que están haciendo, la están haciendo en primera persona, o sea, que se le están diciendo a ustedes mismos. ¿Podemos leerlo simultáneamente? Favor, 1, 2, 3. Favor de escuchar lo que no estoy diciendo. No te dejes engañar. Vamos a leerla juntos. 1, 2, 3. No te dejes engañar por mí, ni te dejes engañar por la cara que traigo, porque uso una máscara, e incluso hasta 1000 máscaras que temo quitarme. Ninguna de ellas soy yo. El fingir es un arte de segunda naturaleza para mí, pero te pido, no te dejes engañar. Puedo darte la impresión de que soy una persona segura, de que todo está soleado y tranquilo conmigo, por dentro y por fuera. Puedo aparentar que mi nombre es confianza y que mi juego es la frialdad. Sí. Perdón, chicos, ¿de alguien es un polo rojo? ¿Polo rojo? Es que se lo va a llevar la grúa, pero si es de alguien de la iglesia no se lo lleva. ¿Es de aquí? No. Disculpen que interrumpí, es que era importante. Cuidado. Puedo aparentar que mi nombre es confianza y que mi juego es la frialdad, que en mi interior el agua está tranquila y que yo mando y no necesito a nadie. Pero por favor, no me creas, esto no es verdad sino apariencia. Superficialmente parezco estar tranquilo, pero mi superficie es mi máscara, mi siempre variable y oculta máscara. Debajo no se encuentra la presunción ni la complacencia. Debajo vivo yo verdaderamente, en confusión, en temor, en soledad, pero escondo todo esto. No quiero que nadie lo sepa. Me da pánico solo el pensar en mi debilidad y en el miedo de ser descubierto. Por eso que frenéticamente construyo una máscara para esconderme, una fachada indiferente y sofisticada que me ayuda a aparentar. Con tu mirada cariñosa, misericordiosa y compasiva, tú puedes ayudarme a destruir las paredes detrás de lo que yo tiemblo. Tú puedes ayudarme a quitar las máscaras que durante tanto tiempo han ocultado la persona que realmente soy. Tú puedes ayudarme a liberar de mi mundo de sombras, de inseguridades, pánico y de mi prisión solitaria. Así que por favor, no pases junto a mí sin detenerte. Este trabajo no será fácil ni para ti ni para mí. Vivir durante tanto tiempo con una falsa y equivocada perspectiva de mí mismo es como edificar fuertes muros. Por favor, te pido que me ayudes a derrumbar los muros que he construido. Necesito tus manos firmes para el mismo tiempo suaves, porque soy un ser humano, soy una criatura muy sensible y sé que romper mis barreras es una tarea muy dolorosa. Puedes preguntarte quién soy. Yo soy alguien que tú conoces muy bien. Yo soy cada hombre, cada mujer que encuentras en el camino de tu propia vida. Ahí empieza el desfile de miles y miles de máscaras y mi vida se hace fachada, ociosa y suave. Charlo contigo de temas superficiales. Te hablo de tonterías y de todo lo que realmente no importa, pero no te hablo de mi persona, de mi interior, de lo que realmente está sucediendo en mi vida, de lo que realmente me hace llorar. Así que cuando termine con esta rutina, no te dejes engañar por lo que te he dicho, por favor. Escucha con cuidado y trata de oír lo que no estoy diciendo, lo que quisiera poder decir y no puedo.
lo que necesito expresar y sacar de mi interior para sobrevivir, pero no me he animado a decirlo. Sabes, sinceramente no me gusta esconderme, no me gusta el juego superficial que estoy jugando, el juego falsificado que he asumido durante tanto tiempo en mi vida. Verdaderamente me gustaría ser una persona espontánea y ser humano auténtico. Pero tú puedes ayudarme, tienes que ayudarme. Me urge que me des una mano, aunque parezca que no es lo que estoy diciendo, aunque aparentemente sea esta la última cosa que quiero o necesito. Solo tú puedes borrar de mis ojos la mirada fija y vacía de mi desconfianza. Solo tú puedes ayudarme a descubrir una persona llamada a la vida. Si se dan cuenta, con esto vemos mucho de lo que nosotros somos y es más, de lo que nosotros no somos, pero queremos ser. En estas condiciones, si lo vemos desde un punto de vista altamente humanista, diríamos que tú eres el único persona que puede vislumbrar qué hay dentro de ti y qué verdaderamente sientes. Pero como estamos en un grupo cristiano, tendríamos una faceta más importante y lo más fácil, que es, a veces nos cuesta trabajo descubrir quién somos nosotros, pero con el favor de Dios, Él nos va sacando día con día cada uno de nuestros defectos, que vamos a ir transformándolo. Es bien importante como primer plano identificarlos, porque si no identificamos no transformamos. El Señor conoce lo que hay en nuestro corazón siempre, pero a veces nosotros no. Y yo puedo decir, soy la super persona más feliz del mundo. Y Dios te está diciendo, sí, pero no eres tanto porque fíjate que has hecho esto y esto y esto. Sí, pero yo soy bien mega, súper mega feliz y confiada en mí misma o confiado en mí mismo. Sí, pero no tanto, no eres confiado en ti mismo que mira que pasó esto y esto, y tampoco lo queremos escuchar. Por eso dice una parte del versículo, confiesa y arrepiéntete, y no porque el Señor no sepa de lo que estamos haciendo mal, sino simplemente porque eso que confesamos es para nosotros mismos, y si me arrepiento es que estoy decidida o decidido a transformarme, pero a través del propio conocimiento. Hay un cuestionario pequeño. En este cuestionario pequeño me gustaría que lo pudieran leer y obviamente contestar, y que sean lo más sincero que se pueda al trabajar con este cuestionario. En estas hojas que les di también hay una hoja en blanco. Utilicen esa hoja en blanco para contestar el cuestionario. Contesta con sinceridad y honestidad las preguntas. ¿Qué personas y eventos importantes de mi pasado han afectado mi forma de ser? ¿Cuáles son mis cualidades y cómo me siento acerca de ellas? ¿Cuáles son mis defectos y cómo me siento acerca de ellos? ¿Qué máscaras utilizo cuando me relaciono con mis hijos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, amistades, etcétera? ¿Qué reacciones hay en mí cuando expreso mis sentimientos? ¿Sale? Tienen poquitos minutos para responderse. Escríbanlo. También está en su material.
otra persona, no con la que vinieron, no con la que siempre se sientan cerquita. Busquen y van a comentar lo que escribieron, pero solo lo que quieran comentar, no todo lo que escribieron. ¿Vale? Hagan. Muévanse. Mira, está para aquí. Ahí está. ¿Todos tienen? ¿Quedaron con pareja todos? ¿Quién quedó solo? Comenten con respecto a lo que escribieron, solo aquello que quieran compartir. No es obligación que compartan todo lo que escribieron. ¿Sale? Perdón, ya que hicieron esto, ahora compártanlo con la persona con la que están trabajando, solo aquello de lo que ustedes quieran compartir. No es obligación hacerlo. Háganlo, tenemos poco tiempo.
Nos queda 1 minuto. Ok, tiempo. Yo sé que tienen muchas cosas que decirse y platicarse, pero a veces es más importante que también tengan este tiempo para consigo mismo y puedan platicarse y reflexionar con respecto a lo que son, a lo que sienten, a lo que quieren. Por lo tanto, este cuestionario nos va a servir para la siguiente actividad. La siguiente diapositiva, Lalo, por favor. Bueno, vamos a ver lo que es la ventana de Johari. Johari lo hicieron también 2 estudiosos de la conducta, por eso es el nombre de Johari. Esta ventana de Johari es una herramienta psicológica utilizada para ilustrar ciertos procesos de interacción humana, importantísimo, y suele usarse en una autoayuda o en grupos que buscan una mejor relación con su entorno. La ventana de Johari está dividida en 4 segmentos importantes. Es el área libre, que está de verde, el área oculta, el área ciega y el área desconocida. Les voy a explicar cada una de estas. La siguiente, por favor. Bueno, ya que no nos las quieren quitar, bueno, ya, el área libre, que era el cuadrito verde, es en la que la propia persona muestra cosas a los demás de lo que conoce de sí misma. Por ejemplo, lo que yo me siento que soy y hago, eso es lo que le doy a conocer a la otra persona. Hay una área ciega. Esa área ciega es la que los demás ven cosas de la persona que ella no conoce. Vamos, yo me siento muy buena samaritana y ayudo a todo mundo y siempre estoy presumiendo que hago acciones en pro. Lalito, sí, que hago en pro a los demás. Y entonces ese es mi concepto que tengo de mí misma. Pero la otra persona que conoce de mí, mis acciones, mi forma de pensar y mi forma de actuar, dice, ¿sabes qué? Fulana es una egoísta, narcisista, siempre quiere salirse con la suya, no importa que esté equivocada, pero siempre sus puntos de vista los quiere imponer. Es necia, testaruda, y esa área no la conoce la persona, porque la persona dice, yo soy la buena samaritana o el buen samaritano, pero entonces esa área ciega es lo que dicen las personas que es como se muestra socialmente. Tenemos entonces la área oculta, es en la que están aquellas cosas que solo la propia persona conoce y no muestra a los demás. Sabemos de qué pie cojeamos, sabemos cuál es nuestro defecto y eso
justamente que soy, no se lo voy a demostrar a nadie, solo a mí. Por eso es el área oculta. Eso lo oculto a los demás. Posteriormente tengo el área desconocida, que es aquella en la que se halla ciertos aspectos de la persona que ni ella ni los demás pueden advertir que existen, que simplemente no sabemos que lo tenemos y que tampoco las otras personas lo identifican. Y dicen, si no sé lo que tengo y los otros no identifican lo que soy, como que entonces no debería de existir esta área. Pues sí se tiene, porque resulta que hay personas que se conocen inseguras, inestables, con una gran desconfianza, pero que dentro de ellos hay una persona que tiene un gran talento y una gran capacidad de liderazgo, de razonamiento, de inteligencia, de dominio propio, pero que ella no lo sabe, pero es un área oculta, muy desconocida para la persona y muchas veces para las otras personas. Esta ventana de Johari, que tiene prácticamente cuatro áreas, son las que nos van a verdaderamente entendernos quién somos nosotros y qué es lo que vamos a modificar y hacia dónde queremos lograr. La siguiente, por favor, Lalo. Hay que especificar que estas áreas no tienen siempre el mismo peso, para cada persona será diferente. Alguien sano, que se conozca bien a sí mismo y se acepte, tendrá el área libre más expandida, que las demás áreas serán menores. ¿Qué significa? Si yo hago un contacto con mis emociones y mis sentimientos y conozco que mis emociones y mis sentimientos vienen de ciertas situaciones y sobre esas situaciones estoy trabajando, por lo tanto, esa área en mí, en vez de ser un cuadrado dividido en 4 partes y que serían 4 partes iguales, esa área va a ser mayor porque me conozco más, sé mis cualidades, pero también sé mis defectos. Por lo tanto, esa área que es mía, la tengo que tener más desarrollada. Mientras que alguien menos sano o con una máscara social enfermiza tendrá una área oculta más grande, con muchos secretos hacia los demás, sobre sus pensamientos, tendencias o cuestiones incluso morales, y probablemente también tengan el área desconocida más grande. Fíjense cómo va relacionado entonces. El conocimiento de mí mismo va ligado al manejo de mis propias emociones, el ponerles nombre, el trabajar con ellas, el darle una direccionalidad, no el control, la direccionalidad. Esto me va a permitir que yo empiece a trabajarme en una mente sana, con posibilidades entonces de resolver los conflictos de la vida de una manera mucho más ecuánime. La siguiente. También es importante destacar que estas 4 áreas están permanentemente interaccionando entre sí, por lo que cualquier cambio en una área conlleva a cambio en las demás. Como son 4 áreas, si una está de mayor tamaño, obvio una tiene que tener un menor tamaño, porque de todos modos el cuadrado específico, ese no se va a modificar. Todas tienen una estrecha relación una con la otra. Si algo que era desconocido pasa a ser conocido, tendrá que formar parte de una de las otras áreas. Por ejemplo, la oculta, porque la persona ha descubierto sobre sí misma y quiere ocultar a los demás. Y eso que descubrió de sí mismo ahora lo quiere transformar. Entonces ya no pasa a ser a la área oculta. La ciega, porque los demás descubren algo de la persona, pero ella misma no. Esa parte desconocida que no sabía ni que tenía esas cualidades, alguien me las identifica, pero no solamente me las identifica, sino yo las reconozco, me apropio de esa situación y entonces ya no pasan a ser ocultas, ya pasan a ser parte de mi persona. O la libre, porque la persona decide dar a conocer al mundo que esa faceta suya
que estaba latente. Por lo tanto, el conocimiento de mí mismo me va a permitir crear una mejor persona, porque voy a tener un equilibrio, porque voy a tener una congruencia entre lo que sé, entre lo que pienso, entre lo que hablo y sobre lo que hago. La siguiente. Tenemos un ejemplo y nos ponen la persona. Esta persona, lo que el personaje conoce de sí mismo. Y dice, él dice de sí mismo, yo soy simpático, hablador, siempre busco hacer amigos en todo el mundo. Me gusta contar chistes, soeces, alegres, hacer bromas pesadas, y me gusta rodearme de gente y salir por ahí a la fiesta. Eso es lo que dice esa persona de sí mismo. Pero ¿qué dice el área ciega? Se cree muy valioso en la empresa, y puse válido, pero es valioso. Se cree muy valioso, ay, gracias Lalo, se cree muy válido en la empresa, pero realmente es un perezoso y todos lo saben. Cree que es un tipo interesante, pero mucha gente aguanta sus charlas por pena. Y se cree muy gracioso, pero a la mayoría no les hace gracia sus bromas, son pesadas. En el área oculta, él dice, no puedo soportar estar solo, porque me siento triste. Cuando estoy solo, me gusta hablarle al gato, pero no le he dicho a nadie porque tengo miedo que me tomen como loco. O sea, es mi área oculta. ¿Y cuál es su área desconocida de este personaje? Que a pesar de su apariencia, a pesar de su aparente sentido de humor, algo que nadie, ni siquiera él sabe, es que tiene mente sádica, homicida. Llegando el momento, secuestrará y hará auténticas maldades a uno de sus compañeros de trabajo que nunca se ríe de sus charlas. ¿Se dan cuenta cómo en la ventana de Johari sale nuestra verdadera personalidad, lo que verdaderamente somos? La siguiente. Este es otro ejemplo. Esta persona dice, lo voy a poner en primera persona, soy muy trabajadora y ahorradora y me preocupo por mi bebé. Su área ciega, o sea, lo que dicen los demás de esta persona es, quienes la conocen saben que está anímicamente peor de lo que ella misma es capaz de ver. También saben que es mejor persona y más luchadora de lo que ella reconoce. Su área oculta, esta está chistosa, tiene una gran pasión por los bomberos, o sea, sé que está obsesionada por ellos. Y no solo porque tiene los calendarios con ellos de ligera ropa, sino porque considera que son unos héroes y los admira y les sirve como referencia en su día a día, aunque ella cree que no es ni la mitad de valiente que un bombero. Y antes de salir de su habitación, le dice a sus bomberos, nos vemos en la tarde, amor mío. Esa es su área oculta, y eso no se lo va a decir a nadie, pero ella, eso es lo que hace. ¿Cuál sería su área desconocida? Tiene mucho valor y mucha fuerza, pero nadie lo sabe, ni siquiera ella. Saldrá a relucir cuando sucede un pequeño incendio en casa. Ahí sí, Lalo, porque no está muy chiquito y no lo alcanzo a ver, ¿me lo puedes amplificar? Bueno, tiene mucho valor y mucha fuerza, pero gracias. Tiene mucho valor y mucha fuerza, pero nadie lo sabe, ni siquiera ella. Saldrá a relucir
Muchas gracias, está mucho mejor cuando sucede un pequeño incendio en casa y tenga el que rescatar a su bebé de las llamas rompiendo la puerta de la habitación, obrando como una auténtica heroína, ayudada entre otras cosas por el conocimiento adquirido de sus admiradores los bomberos. O sea, se dan cuenta que a veces esas cosas que aparentemente no las tenemos, sí las tenemos. Gracias, Lalo. La siguiente. La siguiente. Ok, como se puede ver, en este segundo ejemplo, no siempre el área ciega, las áreas ciegas, ocultas y desconocidas, han de tener cosas malas, ya que una conducta provoque vergüenza a la persona y permanezca en su área oculta, no implica que realmente sea una conducta nociva. O puede que la persona disponga de actitudes positivas que se niega a sí misma, por lo que pueden estar tanto en su área ciega como en su área desconocida. Eso es bien importante. La siguiente. Con todos los elementos que hemos visto y recopilado, ahora puedes llenar tu propia ventana de Johari. Ahí está un cuadrito. Está el área libre, el área oculta, el área ciega y el área desconocida. Y van a decir, ¿y qué voy a poner en el área ciega? ¿A qué creen? Ahí tienen cerca de ustedes unos papelitos que quiero que se los pongan en su espalda, pero no que cada quien se ponga, sino que uno le ponga en la espalda un papelito con un seguro. Y ya cuando estén puestos estos seguros, se muevan de sus bancas y pongan en esa hoja los otros, todos los demás, un escrito de lo que consideran de esa persona, cómo es. O sea, puede ser algo bueno o puede ser algo malo. Yo les diría así entre nos que disfracen la letra para que no sepan quién lo dijo. ¡Ay! Yo sé que este ejercicio va a ser complicado, porque eso es contactarnos con nuestra verdad. Y cuando nos contactamos con nuestra verdad, decimos, ahí la vemos, yo ya me voy de este culto, no me gustó. Pero en estas condiciones, antes no se muevan, primero voy a dar las instrucciones, todos ya tienen material en su banca. Si no, en este momento no se muevan, todos a la orilla de la banca ya tienen papeles y seguros. En el caso tuyo estaba enfrente. Ajá. Ya. Entonces, no se muevan, ya estaba distribuido el material. Insisto, ahí les va. Cada persona va a tener una hoja y un seguro. No se lo van a poder poner ustedes, salvo que tengan una gran capacidad de elongación de su brazo. Se lo van a poner a cualquier otra persona. Ya he puesto en la espalda, van a poner algo de su personalidad que les llame la atención de las otras personas, no de ustedes, no pueden, pero significa que se tienen que mover y que se tienen que pasar todos acá y escribirse cosas en la parte de atrás. Por favor, no vayan a decir, eres un gacho y dices mentiras. Atentamente, Julio. No lo hagan. ¿Por qué estoy haciendo este ejercicio? ¿Para que se pongan de enemistad uno con otro? Para conocerse, para que sean honestos con ustedes mismos. Y si no lo son honestos con ustedes mismos, nunca van a poderse quitar la máscara. Y si no se quitan la máscara, nunca van a poder transformarse, aunque Dios nos esté dando todas las herramientas. No necesariamente, hay que ser sinceros. En ocasiones, a lo mejor hay veces que no conocemos de nada de esa persona porque nunca ha participado en las reuniones de Más 30. Pues entonces, ahora sí, por lo que diga su sexto sentido, que más o menos ubiquen cómo son.
si ustedes tienen una integración, porque yo sé que el grupo de más 30 salen y se van de día de campo, ¿no? ¿Son unos apáticos? Ay, sí. Ok. Bueno, entonces se les va a dificultar un poquito esta actividad, pero de todos modos hay que intentarlo porque vamos a hacer nuestra ventana de Yohari. Entonces, todos ya tienen una hojita, las hojitas se las puse a un lado, y si no tienen, vengan conmigo, ya las tengo aquí. Se las ponen en la espalda, escriben características de su personalidad. No necesariamente tiene que ser buena onda, pueden ser sinceros, en fin, que no van a saber quién se lo escribió, pero sí el otro le va a servir para reflexionar, ¿sale? Sale, pónganse de pie y vénganse todos para acá. Párense todos. Párense todos. El que no tenga el papelito en la espalda, por favor, que se lo ponga. ¿Listos? ¿Quién no tiene papel? Vengan para acá. Vénganse para acá. No te pones nada, te van a poner. Ya está. ¿Ya están puestos? Los que ya tienen puestos ya pueden escribirle al que ya terminó. Vénganse para acá porque no vamos a caber. ¿Ya escribiste algo? Ahora ven más a vénganse para acá. Escríbele algo a ella. El sexto sentido. Yo estoy buscando pues lo que percibes, pero déjame ver, encontré como la palabra de si hay algo que no cuadra. Vente, es un trabajo de postura. Bueno, ya sé. Te voy a invitar a mi ¿Ya pasé? Es que me sacó la prueba con corazón. Me acuerdo que he platicado contigo. Porque no conozco. Yo cuando me he platicado 2 veces me quedé con las... Es la área justo. Chita, voy a entender que la... Pero ahorita más o menos te voy a parar Que observen nada más porque ya que no se conocen. Está bien. Vengan para acá. Ustedes escríbanle a los demás. Escríbanle ahí. Todos escriben en todos. Aquí. ¿De acuerdo? Pero él sí no lo ya. Tienen que volver a hacer algo. Observaciones de conocer. Sí. Ya, aquí hay muchas, A ver, aquí como es que no suma la de no es la Biblia. Ah, sí.
me pongo así. Es que es lo mismo, no los conozco. Buscando al A él sí lo conocen bien. Yo dos veces que he venido ya lo conozco un poquito. Ya te regresé. A ver, hermano. Miren, aquí hay personas que no les escrito gran cosa. Por favor, escriban. Pero es que no ni conoce. A ver. ¿Quién sigue? Algo. ¿Cómo le hago para...? Bueno, estuvimos trabajando con el pastor todo lo que es el mes de las emociones saludables. Además, el pastor ha reafirmado todos estos contenidos emotivos a través de la palabra bíblica con los devocionales. Por lo tanto, he intentado hacer una cosa diferente, en donde se necesita el conocimiento que tienen ustedes directamente como grupo. Bueno, vamos a empezar a hacer como nada más un resumen de lo que son las emociones para partir de algo específico. ¿Les parece? Bueno, la siguiente, por favor. Dice las emociones, pero también un paréntesis que dice, conócete a ti mismo. Tienen las hojas, que es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Generalmente siempre yo digo que lo que se oye, se retiene, pero lo que se oye, se ve, se lee, todavía se retiene un poco más. Por eso generalmente siempre tengo un escrito para que, pues por si ustedes quieren posteriormente revisarlo, pues sería de muy grato. Voy a empezar con lo que nos dice Efesios 4, del 7 a 18. ¿Quieren leerlo conjuntamente conmigo? Así ya no se oye tan feo, ¿verdad? Así un poquito más separado. No, usted no sabe bueno. Así. A ver, ¿esto se oye menos? Sí. Entonces, este lo dejamos. Sinceramente ya pensaba que me estaba hablando yo a mí misma. Leemos conjuntamente todo lo de Efesios. 1, 2, 3. Esto pues digo y requiero en el Señor que y no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Generalmente cuando nosotros no conocemos de Dios, no sabemos cómo es nuestro corazón y vamos por la vida a veces hasta lastimando a personas y lastimándonos a nosotros mismos. Eso es malo, pero es peor de malo cuando conocemos del Señor y vamos caminando todavía por la vida lastimando a las personas de nuestro alrededor conjuntamente con uno mismo. Por eso en este tiempo el pastor ha hecho mucho énfasis sobre la salud emocional, porque podemos tener muchos conocimientos bíblicos, podemos recitar capítulos completos y muchos versículos, pero no lo aplicamos directamente en nuestra vida. La pregunta es, si conozco de la palabra del Señor, si me reúno conjuntamente con hermanos que profesamos la misma doctrina, si voy a los cultos cada domingo, ¿qué ha pasado dentro de mí que no logra hacer una transformación real? Sabemos que el Señor transforma corazones, pero ¿qué ha pasado con mi corazón que a veces sigue teniendo las mismas dolencias de antes? Para eso es el tema de hoy, que hagamos un poco de reflexión. Y el Efesios 4:20 dice, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y es algo que sí tenemos que hacer
esa reflexión. ¿Quién nos ha enseñado Cristo? Pero sobre todo, ¿cómo lo vamos a mente? ¿Sale? Empiecen a trabajarlo. Háganlo. Solamente tienen 10 minutos. Es mucho. Por eso tienen la hoja blanca, porque si no les cabe todo lo que quieran escribir en esta que les puse de ejemplo, tienen la hoja blanca y ustedes pueden hacer su ventana de Johari y escribir y hacerla de acuerdo a sus necesidades, qué área va a estar mayor o todas las áreas están equilibradas.
Bueno, si se dan cuenta, muchas personas pueden tener mucho que escribir de sí mismos, porque es como una reflexión, y más que reflexión es una introspección. Entre mayor capacidad y voluntad tengamos de conocernos a nosotros mismos, más herramientas vamos a poder tener para poder hacer una transformación de lo que somos, de lo que sentimos y de lo que pensamos. Por lo tanto, si es un trabajo que no lograron terminar en este momento, ojalá lo pudieran hacer a solas con ustedes mismos. Y esto mismo que vieron en la ventana, pues no dejarlo nada más así, sino ponérselo en manos del Señor y que sea Él el que pueda transformar su corazón, su forma de pensar, su forma de percibirse, su forma de actuar, a través del conocimiento que tienen ustedes de ustedes mismos, porque ahora ya tienen más claro el panorama de qué es lo que le van a pedir al Señor con todo su corazón. La siguiente, Lalo. Y bueno, por eso marco estos versículos. ¿Los podemos leer conjuntamente? Sale. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que ustedes hayan ubicado, no se conformen, transfórmenlo, no a través de sus capacidades, sino a través de la relación permanente y constante que establezcan con el Señor Jesús. Nos dice en Hebreos 4:16, por lo tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sabemos entonces que la gracia no la trabajamos nosotros, la gracia es gratis y a través de la gracia podemos transformar todo aquello que no nos ha salido bien, que no hacemos bien, que no nos gusta. La siguiente en Filipenses 4:7 lo leemos juntos. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo tanto, espero que este tema les haya servido mínimamente de reflexión y sepan más o menos cómo podrían modificar ciertas actitudes y que no tengan miedo de sus emociones, porque las emociones no son ni buenas ni malas, pueden ser agradables y desagradables, pero son. El día que dejemos de tener emociones y sentimientos es justamente ese día que ya nos morimos y ya no estamos. Por lo tanto, mientras haya vida, como dice el dicho, hay esperanza y confiamos plenamente en la gracia de Dios para transformar nuestros corazones. Por mi parte, muchas gracias. ¿Quieren hacer un comentario de cierre? ¿Algún comentario? No todos, muchas manos alzadas, no se puede atender. ¿Nada? Ok, pues bueno, eso sería todo.